AM, antes de mediodía. Buenos días, buen día de Dios, buenas noches de Dios. Abrazos para todos, abrazos para todos. Hoy es un día que esperamos sea agradable por el sol en La Paz. Ya lo es desde solamente el hecho que se haya comunicado con nosotros y recibimos con mucho cariño esos parabienes. No digo conmigo, digo con toda la gente de Fides, ¿no? A Nico le vieron las felicitaciones esta mañana, a nuestros periodistas de Fides, a través de las redes sociales también. Muchas gracias a todos por acordarse, pero quisiéramos dejarle claro que esta profesión es, al igual que muchas que existen en el país, sacrificadas también, con sus características especiales. Esta profesión nuestra, instituida ya por los años 30 como profesión en el país, por Germán Busch, nos lleva a trabajar con un solo pensamiento: la población, la gente. Pensar en ustedes con un solo objetivo. Usted es una persona muy ocupada, tiene cosas que hacer en el día. Nosotros vamos a los acontecimientos y los hechos por usted, los hechos periodísticos, y le decimos, esto ha pasado, esto ha pasado, con la mayor claridad, la mayor objetividad, más cerca de la verdad siempre, que ese es nuestro esfuerzo, y con el único objetivo de que usted, cuando tenga esos datos, pueda decidir sobre aspectos importantes de su vida, que esté informado, que sepa de las noticias, que sepa qué pasa a su alrededor. Nosotros le armamos y le traemos esas historias de muy buena fe para mantenerlo al tanto de lo que sucede alrededor suyo. Muchísimas gracias. Diría que más que una profesión, esto es una pasión, ¿no? Y se convierte además, después de los años, en un deber para con toda la gente que nos escucha y nos ve. Quiero también enviar un gran saludo a todos mis colegas, mis hermanos periodistas a través de Fides en este día, que se festeja como el Día del Padre, con salteña, el día de hoy, pero también con una pequeña charla en las esquinas a raíz de la situación de la práctica de esta profesión en el país. Con todo eso, vamos adelante. Queremos a usted, siendo siempre buena noticia en este espacio que va hasta el mediodía. Antes de mediodía ha comenzado. Bajamos la bandera a cuadros. Queso y marraqueta. Hoy es viernes y le traigo a una persona muy querida en nuestra sociedad. Con tan solo verlo, inspira esa química casi angelical. Un hombre dedicado a dar vida en el mundo. ¿Quién, si no él, puede ser nuestro coconductor esta media hora en Antes de Mediodía? Luciano Gutiérrez ha perdido la cuenta de cuántos niños ha ayudado a llegar al mundo. Muchos de ellos llevan su nombre, como una forma de agradecimiento de aquellos que pensaron que no llegarían a ser padres. La vocación lo ha llevado a implementar tecnología que haga posible el éxito de la reproducción asistida. ¿Tinto? Más o menos tinto. ¿Cómo te gusta el café? Está muy bien así, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Azúcar cuántas? No, sin azúcar, me estoy cuidando. ¿Sin azúcar? Sin azúcar. Eres el único que le da azúcar tú a la vida, pero no quieres consumir azúcar. Señoras y señores, el doctor Luciano Gutiérrez con nosotros el día de hoy en Antes de Mediodía. Luciano. Ya tengo besito Luciano, nada más, hermano, ya, porque tantos años juntos ahí, en un montón de cosas. Mi querido John, en primer lugar, siempre agradecerte a ti y hoy día quiero felicitarte. Y hoy día quiero obsequiarte este libro porque tú siempre estás con la verdad. Y este libro, que también aprovecho para enviarle un saludo cordial, que el padre Pérez lo obsequió para el día de mi cumpleaños, pero ahora te pedí que te lo dedique para ti, él también te manda un saludo. Es un libro espectacular, excepcional, de lo que hace el periodismo, lo que cubre toda la realidad. Y tú eres uno de los periodistas que siempre estás en combate al lado de la verdad. Gracias, querido Luciano, te agradezco. Mira qué hermoso regalo, y nada más y nada menos de tus manos tener algo escrito por Percy Brun Torrico y el padre Eduardo Pérez Iribarne. Este es uno de los trabajos de Fides que se llama Combate Permanente y habla del compromiso de Fides en el marco del periodismo. Gracias, gracias. Lindo. Muchas gracias, Luciano, te agradezco infinito. Y yo debo decirte que estoy muy feliz de que hayas vuelto a las cámaras, John, porque me acuerdo que me hiciste una entrevista
en un programa anterior que tenías y me llamaste en la tarde y me dijiste, lastimosamente, Luciano, no va a salir ese programa porque me estoy yendo de ese canal. Mira, te he esperado tanto tiempo que vuelves a sonarte a las cámaras y mucha gente, y muchos amigos, y muchos médicos están felices de que hayas vuelto a las cámaras y por eso también quería estar hoy día para darte ese abrazo nuevamente y felicitarte. Luciano, tus palabras reconfortan. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nos vamos a lisonjear toda la mañana, pero yo quiero decirte que te reconozco como simplemente el mejor. El mejor, Luciano, lo que haces. Muchísimas gracias. Aquí el cariño de toda la gente, de todos quienes, gracias a vos, somos papás hoy día. Somos papás. Y yo voy a ser abuelo también ahora. Vas a volver a ser papá. Voy a volver a ser papá, eso es cierto. Felicidades, querido hermano, felicidades. Ojalá que tu nieto, ¿te gustaría que sea periodista, no? ¿Mm? Me gustaría. Es una muy linda profesión. Y en Bolivia hay periodistas, pero yo creo que faltan más periodistas todavía. Hay muchos periodistas que se nos han apagado, ¿ya? Que no están diciendo la verdad. Es decir, pero muchos... En Bolivia todavía hay personas como vos. Algunas personas me decían, cuando yo estaba entrando a la universidad, ¿de qué vas a vivir? De ir con tu grabadorita a grabarle a un montón de gente, después llevar tu grabacioncita a una radio, por ejemplo, ¿no? Que era el concepto del periodismo en ese entonces. Muchos padres de familia, cuando tienen a sus hijos estudiando periodismo, por ejemplo, o comunicación, les dicen, no es una actividad muy rentable, te vas a morir de hambre, y cómo está la situación con el gobierno y el periodismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En serio quisieras que tu nieto sea periodista? La verdad, me gustaría, pero ¿quieres decir la verdad? Me gustaría que sea médico también, igual que el abuelo. Me gustaría. Que sigamos teniendo a Lucianito. Y esto, te digo, son de broma. Entonces, ahora los bebés, tú sabes que Luciano... llevan los bebés Luciano también, ajá, ¿no? Claro. Y es en honor a él. Entonces dice el otro día una señora, doctor, mi hijo va a llevar también el nombre de Luciano en honor a usted. Entonces le dice, señora, ¿qué tiene el certificado de nacimiento Luciano Junior? Porque creen que es... No, ni se animen a salir a la calle y en una plaza a gritar, ¡Luciano! Yo. Todo el mundo, todos los niños se van a dar la vuelta. ¡Ay, Luciano! ¡Ay, Luciano! Luciano, tú estás viviendo en la zona sur, tengo entendido. Pasas constantemente a la Cantutani. ¿Has visto la magnitud del derrumbe de los trabajos que están haciendo? No. Y yo vivo en Sopocachi. ¿Allá? Ese lindo barrio. Estoy detrás de Ford, por la Plaza España. ¿Allá? Pero evidentemente, al salir de mi casa, veo la congestión del tráfico, de vehículos, para poder salir a la zona sur. La verdad que me duele mucho lo que ha ocurrido, esos desastres, pero también a veces los bolivianos somos muy arriesgados y construimos nuestras casas donde no deberíamos construir, y creo sin permiso de la alcaldía, ¿verdad? Mira, tengo últimas noticias a propósito. Si pueden pasarme mi laptop un segundito, les voy a agradecer mucho. ¿Qué ha dicho el alcalde Revilla en las últimas horas a propósito de este tema? El alcalde de La Paz, Luis Revilla, informó ayer que las 68 viviendas colapsadas en el deslizamiento Cantutani no tenían autorización edil de construcción y muchas de ellas tenían procesos de fiscalización. La autoridad visitó el campamento de la cancha Fígaro y en la oportunidad fue consultado por los periodistas sobre el anuncio del presidente Morales de iniciarse una investigación para establecer responsabilidades de la emergencia. Seguramente tendremos que complementar la información, pero hay muchas cosas muy claras. Primero, dijo el alcalde, las 68 viviendas que han colapsado, ninguna tenía autorización. Ahora, claro, el alcalde también dijo que para el deslizamiento influyó la condición de inestabilidad del terreno por ser un antiguo botadero y que posiblemente algunas casas tengan permiso de construcción, pero no dado por la alcaldía de La Paz, sino por la alcaldía de Achocalla. Mira tú. Qué barbaridad. Es decir, ahorita lo que tenemos que ver es en Achocalla qué hay sobre este tema. Ajá. O sea, pero las autoridades y la alcaldía conocen los riesgos. Ahí hay también una falta de inoperabilidad, una falta de hacerse sentir como autoridades. Porque si van
y ven una casa que está levantada en un lugar de estas características donde no se puede construir, deberían haber tomado recaudos también, ¿no crees, Luciano? Por supuesto. Incluso también los vecinos o gente que está viviendo alrededor hace la denuncia, ¿no?, de que no están construyendo. La verdad que ya es un poquito tarde para llorar, pero esto que nos sirva de experiencia para que la gente más adelante, cuando tenga que construir, antes de construir, empiece a ordenar todos sus papeles, su autorización de la alcaldía, etcétera. Muchas veces sé de que en las noches incluso construyen para no ser vistos por autoridades en lugares clandestinos que están haciendo. Claro, pero ahí viene la autoridad y dice, un momento, usted está levantando esto sin autorización, abajo. Exactamente. O sea, lágrimas lo sentimos mucho, pero usted está haciendo algo ilegal en primera instancia y en segunda le estamos guardando la vida, que es lo más importante, ¿no? Por supuesto. Mire cuántas casas. Ahora dice que lo que jaló en el tema del deslizamiento son las casas que se construyeron en la parte inferior de este lugar, no tanto en la parte superior. Pero la gente inmediatamente supo esto, empezó a hacerse algunas preguntas que son interesantes. Una de las preguntas que se hizo la gente, Luciano, fue, ¿y entonces, si pagaban impuestos, cómo es posible que paguen impuestos si no podían construir? Ayer pusimos esto en el Facebook. Alcalde Arrevilla dijo, los impuestos no implican propiedad, no necesariamente están vinculados a la propiedad porque la gente hace una declaración jurada para el pago de impuesto. Lo único que acredita propiedad es derechos reales. O sea, la alcaldía tiene fe ciega en derechos reales. Si tú tienes el papel de derechos reales, puedes ir a la alcaldía y decir, vengo a pagar esto, y la alcaldía te va a decir ya, y empiezas a pagar impuestos. Pero ¿no debería la alcaldía comprobar también esto? Al menos sabiendo cómo está derechos reales. Sabes que es terrible ese lugar. No tengo mucha experiencia en el tema, pero como ciudadano, y que me comentan a veces muchas pacientes que vienen al consultorio, porque evidentemente vienen por problemas de salud, pero mientras se les espera, conversan conmigo. Tengo de una señora, por ejemplo, que le están cobrando impuestos y resulta que ya no tiene el terreno. Está demostrando ante la alcaldía de que ella no es propietaria del terreno, pero sin embargo le están cobrando impuestos, ¿no? Y en la parte de derechos reales, no sé cómo estarán trabajando, pero yo creo que eso amerita análisis de abogados. Exactamente. ¿No? Mira, Luciano, estás en el camino correcto, porque ayer yo colocaba, ¿algún abogado tributario que nos aclare la duda? Mira lo que me contesta la gente. René Jiménez dice, el pago de impuestos, sea en bienes inmuebles como muebles, no acreditan derecho propietario, toda vez que este pago lo pueden hacer inclusive las personas que poseen la cosa, no únicamente el propietario. Derechos reales es la oficina de registro público que conserva los documentos legales que han originado un derecho propietario. Sonia Chipán escribe y dice, si bien derechos reales es no manejada adecuadamente, es el ente de registro público que da el derecho propietario. El hecho de pagar impuesto no registra la propiedad, por esto muchas casas, autos tienen impuestos al día, pero no así papeles de propiedad, por lo que está en lo correcto, dice el alcalde. Algunas de las cosas que me escriben, claro, porque a veces, oh, por favor ayúdenme a entender este tema, que es lo más importante. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Es decir, ¿dónde está el control? Es la pregunta de fondo. ¿Quién debe ir y decir, usted no puede construir? Si se aparece para querer pagar impuestos, ¿de qué va a pagar impuestos usted? No, esta casa no debe existir porque es un lugar peligroso, no debe haber construcciones aquí. ¿Cómo falta coordinación y control, Luciano? ¿Ah? Sí, y también tienes tu casa, con el tiempo ha pasado, has aumentado un piso o ha crecido tu casa, vas a la alcaldía y ellos tienen la información. No. Su casa usted tiene que pagar mayor impuesto porque ha habido, o sea, tiene un control. Para ciertas cosas creo que tienen control y para otras cosas no tienen control. Yo creo que para todo. Definitivamente hay que llamar la atención porque esto ya no puede volverse a repetir nunca más. Imagínate que entre el alcalde ahora, que empiece a revisar todos los barrios donde no está permitido o no estaba permitido, no está permitido construir. Y les diga a los vecinos, tienen que bajar sus casas. Las vamos a derrumbar. ¿Sabes por qué no lo hacen? Costo político. Creo que sí. Tienes toda la razón. Los vecinos se lo van a comer al alcalde. ¿Ah?
Los vecinos se lo van a comer al alcalde. Pero ¿qué debería hacerse entonces? Es la pregunta. Porque aquí hay un derecho fundamental que es el de la vida y tenemos que preservarlo. ¿Qué hacemos? Pero debería notificarse, yo creo, decir al alcalde muy bien, en un caso, ¿no? Señor, usted no debería construir, salvar responsabilidad, para que mañana no le estén echando la culpa a la alcaldía. Y que no construya. Y si lo han construido, ya pues mañana tenés a los riesgos, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Ayer se sabe... Yo sabía, perdón, John, que en Riberalta me contaban, cuando tuve la oportunidad de conocer esa linda región, que hay gente que vive cerca al río, ¿no? Y están felices viviendo al río. Por favor, tienen que ustedes hacer sus casas más lejos del río. Pero no, ya se ha hecho una costumbre, un modus vivendi, de que viene el río, se lleva a la casa y van y piden indemnización por él, sabiendo que esa gente no debería estar cerca del río. Pero no puedes. No. ¿A la gente qué vas a hacer que pone una casa, un techo y la vas a arrestar? ¿Dónde la vas a llevar? ¿Qué le vas a hacer a esa gente? Por último, creo que la autoridad tendrá que tener un papel donde se salve él de la responsabilidad, pero haciendo su trabajo. Es decir, bueno, señor, usted quiere quedarse aquí al borde del río, bueno, es su derecho, pero, bueno, es su derecho, pero no, está incumpliendo normas. Su derecho a tener una casa, un techo y demás, pero está incumpliendo, no así. Si le pasa algo, nosotros no vamos a ser responsables de absolutamente nada. Es lo que le pasa a la gente por construir las casas abajo, que no tienen papeles, acá en la zona de La Paz. Bueno, y hay que reconocer también que ya no hay lotes, ya no hay espacio en esta linda ciudad y la gente está arriesgando, están construyendo. Yo veo en la época de lluvias, digo, siempre pido a Dios que les dé salud, que les dé vida, que no hayan desastres, porque realmente vivimos en un hoyo y con las inundaciones, con las lluvias y demás, corren riesgos todas las laderas de desaparecer. Mira, aquí estamos en un entredicho entre lo humano y lo legal. Porque por un lado yo puedo decirte, Luciano, ¿por qué se le tiene que dar casas a esas familias que han construido sin permiso y no tienen papeles? ¿Por qué tiene que venir el presidente a agarrar y decirles, les estoy regalando un departamento para que no sufran? Ya es humanitario. Pero si no tienen papeles y se han construido en lugares donde no deberían construir, no deberían estar donde saben que no deberían estar, por X o Z motivo, se le regala una casa más, no estamos legalizando lo ilegal, porque mañana va a venir una persona que ha dicho, yo también ya perdí mi casa, presidente, mi departamento. ¿Y con qué cara el presidente le va a decir no? ¿No ve? Es decir, es presidente para todos, tiene políticas para todos. Pierde su casa, el presidente le va a dar un departamento. Eso es lo que está pasando en este momento. Más allá del tema que valoramos muchísimo del presidente del gobierno, que es el tema de la humanidad. Ahora es el gesto, porque la plata es de todos nosotros. Por supuesto. Y espero que no sea solamente para los del partido que le estén dando la casa a John, también a los de la oposición que le den la casa, ¿no? Espero que ocurra, porque los pacientes que me comentan cuando hubo este problema en Trinidad, la ayuda eran solamente para los del partido, digamos, y a los de la oposición no les daban agua. Y eso me lo contaban a mí las pacientes, ¿no? No creo que en este momento haya esa diferencia. Lo cierto es que ocurrió en el Beni. Lo cierto es que en este momento que estamos pasando esta etapa, por ejemplo, Luciano, de humanidad, de pena, de ayudar, que es de colaboración, que tiene que haber esta etapa, y valoramos a todos quienes han cooperado, va a venir la siguiente etapa. Ya lo anunció. ¿Quién es el responsable? Dice Morales. ¡Tarararán! Ya se viene lo político. Sí, va a ser política. Ya se viene lo pero político. quieres que te diga una cosa, sí, no tengo nada que ver con esto, pero si el alcalde fuera del MAS, aquí no pasa nada. Te lo digo. Te lo digo como ciudadano, no tengo nada que ver. No. ¿Qué ha pasado en Cochabamba? Que es una ciudad que quiero tanto, ahí me formó como médico. Claro. Se ha caído el puente y no pasa nada. Y ha habido un negociado de mochilas y a la cárcel y demás. Entonces, no hay una, ¿cómo diríamos? No se está actuando igual con todos. Claro. Y ahí, en ese aspecto, es el señor presidente, quien le mando un saludo y lo quiero, y lo estimo y lo admiro, hay veces que está equivocando, o los asesores le están indicando mal. Gracias, gracias. Estás en lo correcto, Luciano. Estamos contigo. El ex coronel Gonzalo Medina y el ex capitán Fernando Moreira están investigados por narcotráfico, por relaciones con el narcotráfico, con personas ligadas al narcotráfico. Hay que establecerlo bien, por favor, aunque para algunos ya sea narco. Hablando de eso, déjame comentarte algo, Luciano. Y criticamos
siempre constructivamente, por favor, una posición del presidente Morales hace unos días atrás en este programa, y le decíamos, presidente, usted no puede decir, pues, no puede referirse a los exmiembros ahora de la Policía Nacional como narcos, ¿no? Dijo, ese delincuente y narco que se defienda. O sea, le dijimos, presidente, usted no puede hacer de juez, no puede hacer de juez. Deje, pues, usted que quiere ver una mejor justicia en el país, a los jueces actuar, respete la independencia del Poder Judicial. Usted no puede ya prácticamente marcar a una persona cuando hay un derecho a defenderse, y todos son inocentes hasta que le comprueben lo contrario. Ayer el presidente del Estado, en una conferencia dijo no compartir que por las fotografías de autoridades con narcotraficantes se los vincule con tráfico de sustancias controladas. Me alegró mucho ver esto, me alegró mucho. Porque todos los seres humanos tenemos errores, podemos equivocarnos, pero el tema es aprender. Y queremos que esta lección para el presidente ha sido aprendida. Presidente, usted no es juez. Y presidente, existe la presunción de inocencia. ¡Qué bien! Porque todo el mundo se saca fotos. ¿Vos cuántas fotos te habrás sacado, querido Luciano? Y no sabes si esa persona, no sé, de repente es un famoso narco y tú no te has enterado. ¿Ah? ¿Quieres que te cuente una anécdota? Yo hacía mi año de provincia en San Javier. ¿Ya? ¿Ya? Pero uno no sabe, como tú dices, ¿ya? Y me tocó atender a la esposa de un señor X, ¿listo? Y pasa el tiempo y me entero de que realmente era de la Cosa Nostra. Que estaba metido. Entonces, y este señor antes me había llevado en su avioneta a Santa Cruz y demás. Yo médico ahí, ¿no? Estar haciendo mi año de provincia, porque en esa época aprovechábamos cualquier medio de transporte, avioneta, porque llegar a San Javier Vestas daba 24 horas. Entonces, vería una avioneta, entonces no se subía, pero ¿qué está pensando en narcotráfico? Pero pasa todo esto y después se entera que el señor lo habían matado porque estaba metido en narcotráfico, entonces es para preocuparse y saber ir por dónde andar con más cuidado, ¿no? Mucha, menos mal no eras político, Luciano, porque te hubieran agarrado ahí encima, te hubieran dicho, el narco, Luciano transportó, Luciano distribuyó, Luciano es del cartel, Luciano es líder del cartel. Imagínate. Solo por eso, mira. Bueno, uno no sabe, ¿no? Nosotros, al menos como médicos, viene la paciente y no sé con quién estoy hablando. Después me entero que había sido político, que había sido jugador de fútbol, etcétera, etcétera. Claro. Pero es cosas que no. Luciano, estoy a punto de dar a luz, atiéndame, por favor. ¿Puede ir a sacar sus antecedentes penales un segundito antes de que la atienda? Imagínate esa. No, sería trágico. Ahora, de estos dos policías que están ya con detención preventiva en el sector de La Posta en San Pedro, están en el sector privilegiado de San Pedro. Ayer casi muero de la risa. Es decir, tenemos un hombre que maneja la cárcel de San Pedro, ¿ya? Desubicadísimo. No saben ayer. Desubicadísimo. Mi pregunta, John. Dice que cuando entran los internos, por sorteo, dice que se van a los sectores de la cárcel. Este hombre no se enteró que dentro de la cárcel hay que pagar por seguro de vida, hay que pagar alquiler de una celda. A uno cuando lo detienen, no le dan, pues, esta es su celdita, pase y lo cierran como en las películas, ¿no ve? Si no consigues celda, si no tienes plata, duermes a la intemperie. Si quieres algún privilegio, tienes que pagar. Si quieres trago, whisky, tienes que pagar a los policías. Es decir, este señor está totalmente desubicado. Pero además, escuchen esto, envían a estos dos representantes detenidos por el caso este de supuesto tráfico con el nexo con el narcotráfico, y resulta que los vecinos, eso denunciaron hace horas nada más, de quienes están detenidos ahí, es decir, los otros internos, habían sido dos que están en la cárcel precisamente por el actuar de estos jefes policiales. Y ahí llegas a la conclusión. Los traen a La Paz para preservarles la vida, pero los ponen al lado de dos que terminaron en la cárcel por ellos. O sea, están arriesgando su vida. Esto es de locura. Es de locura. Pero Luciano, creo que, bueno, debo confesarte, John, que muchos años he trabajado en la policía. He sido médico de la policía. Ha sido mi primera fuente de trabajo.
trabajar en la policía. Es una institución que la quiero bastante, y hay excelentes oficiales, se lo ven en la calidad de gente cuando están al lado de la esposa, en el momento del parto. Pero debo confesarte de que hace mucho tiempo que la policía se ha venido a menos. Me lo dicen los mismos oficiales. Dicen, doctor, y así justamente en esta, no digamos en esta gestión de gobierno, hace unos años ya, justamente, si no me equivoco, cuando entra nuestro presidente Morales, y yo nunca había escuchado esto, ¿ya? Me dice, doctor, es algo increíble que el actual comandante X nos pide plata para un puesto. Yo tenía una beca que ir a Colombia, he sido seleccionado. Cuando he ido, me ha pedido plata para que yo vaya a esa beca. Le dije, ¿de dónde voy a sacar dinero? ¿No? Entonces va a ir otro. Mandaron otro y Colombia dijo, no, al que hemos seleccionado a esta persona, no. O sea, se pierde la posibilidad de que otros se vayan capacitando. Y me decían de que el control del penal no está en manos de la policía. Es una organización que la tienen ahí adentro. Es un gobierno interno. Sí. O sea, que la policía no tiene el poder de poder decir, un momentito, esta pieza yo le voy a dar a Luciano Gutiérrez porque quiero. No. Ahí creo que la policía, que ha perdido todo el control, que hay unas organizaciones ahí adentro que manejan absolutamente todo, como tú dices, dar seguro de vida, dar compañía, etcétera, etcétera, lo tiene la policía, pero creo que no es de la policía, soy yo. Qué grave. Bueno, eso lo dicen en confianza porque después no pueden decirlo de manera pública. Porque resulta en la policía que cuando denuncias, ya, estás fregado. No, y hay una ley donde el mismo policía, me comentan esto en el consultorio, de que ellos no pueden decir absolutamente nada. Pero claro. Porque hay una ley, o sea, que hablan, le hacen claro, proceso y lo envían a su casa. Su reglamento interno. Y no tienen otra profesión, entonces tienen que estar pegados. Y yo aprovecho este momento, no estoy herido, ¿ya? Pero entré con tanto entusiasmo a trabajar en la policía y me dieron de baja. Perdón, ¿tú eras policía, Luciano? He llegado al grado de coronel. ¡Oh! No de uniforme, sino que he ido ascendiendo por mis méritos. Ah, muy bien. He sido médico. Es un grado honorario. Es un grado honorario, ¿ya? Entonces, entré con el grado de guardia a la policía. Era sanitario en mis épocas de estudiante. Entonces, entré con el sueldo de guardia y volví a hacer mi especialidad y presenté mis papeles nuevamente a la policía y me aceptaron y me dieron el puesto de ginecólogo del hospital policial. ¿Ya? Y mi sueldo era en esa época 400 bolivianos. Hice la fiesta de chaya de mi primer sueldito invitando a mis amigos que ya tenía mi primer sueldo y gasté 800 bolivianos. Entonces mi esposa me mira, ¿qué clase de economía vamos a hacer, verdad? Entonces, por eso es que tengo mucho aprecio por esta institución. Yo estaba muy feliz, servía a la institución. Incluso llegó un momento que yo atendía a los pacientes de la policía en mi consultorio. El oficial, el guardia, el sargento iba con su memorándum a mi consultorio y yo les hacía la ecografía, los atendía. Y tuve un cáncer gástrico. Entonces me operan en Chile y tengo que pedir autorización. Un amigo me recomienda que me vea un médico en Estados Unidos. Sabes la agenda de los médicos allá y me dicen, tal día, Luciano, tienes que presentarte en Estados Unidos para que me hagan un control de mi cáncer gástrico, para ver si realmente estaba curado yo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en la policía? Pido permiso a mi inmediato superior, que es el director del hospital. El director del hospital me da mi permiso y yo me voy a Estados Unidos. Bueno, a Dios gracias, allá me hacen todos los exámenes, dicen, Luciano, estás curado y todo lo que te han hecho en Chile está bien. Vuelvo, memorándum, que debo presentarme, me han hecho un proceso. ¿Por qué? He trabajado tantos años en la policía y nunca he tenido un accidente. Decía, ¿por qué me está haciendo un proceso? Por el grave delito de no haber pedido permiso al señor comandante para hacer un control médico afuera. No digas. Imagínate cómo está la policía. Entonces, me hacen un proceso y me dan de baja. Me llama el comandante, que era el médico de su esposa, y por respeto y cariño no menciona, dice, Luciano, me dice, ¿cómo no me has avisado de este proceso? Mi general, ¿cómo lo voy a molestar por este proceso si el sueldo es tan mínimo? Si el sueldo hubiera sido jugoso, lo hubiera peleado. Yo serví a esa institución, me gusta servir a la institución. Es el primer lugar de trabajo, lo he hecho con tanto cariño, pero me han dado de baja. Pero no hay mal que por bien no venga. Los oficiales de la policía siguen siendo mis pacientes, sus esposas, y gano más que antes de la policía. Bueno, mi coronel, qué gusto tenerlo aquí hoy día. ¿Qué tal?
Luciano, un gusto tenerte aquí No, en pues, Queso y Barraqueta. No, realmente un gusto para mí, John, y lo que quería es felicitarte de corazón. Eres un excelente periodista y sigue así. Gracias, Luciano. No, Gracias, felicidades, mi coronel, mi general de la ginecología, porque está ya el ginecólogo de la familia. el ginecólogo de la familia. Ya. Ginecólogo general. ¿Qué tal? Le seguimos ahí. Bueno, amigos, acompáñenos. A la vuelta, el abogado del caso terrorismo. ¿Se acuerda del caso terrorismo? ¿Cuál es ese caso de usted? Mire qué peligroso. Estamos colocando en un cajón del olvido uno de los casos más emblemáticos. Ya lleva 10 años que trata de encontrar, dizque en una investigación, la responsabilidad de gente que habría colocado bombas, que querría sembrar el terror en el país, que querría matar dignatarios de Estado. Parte de la historia esta del caso terrorismo está reflejada en un libro por quien es abogado que lleva adelante este caso de los presuntos terroristas. El doctor Gary Prado llegó desde Santa Cruz y nos acompañará esta mañana en Antes de Mediodía, unos minutos. Le puedo asegurar que va a escuchar detalles nuevos que lo van a dejar pero asombrado. Minutos y volvemos. 10 años o casi 10 años de que capítulos como la bomba en la puerta de la casa del cardenal Julio Terrazas hiciera noticia, la incursión al Hotel Las Américas en Santa Cruz, el descubrir armas en el stand de Cotas, el artefacto explosivo en la casa de una autoridad de Estado, por ejemplo, derivaran en lo que todo el mundo conoce como el caso terrorismo. El nombre que no comparte el abogado que representa a quienes están siendo en este momento procesados. Casi 10 años o más de 10 años. Quiero darle la bienvenida al doctor Gary Prado, hoy en Antes de Mediodía. Doctor, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Muchas gracias, buenos días y felicidades por el Día del Periodista. Un gusto tenerlo en La Paz y muchas gracias por las felicitaciones, doctor. ¿Por qué no comparte que este caso sea llamado caso terrorismo? Porque la configuración del delito de terrorismo no ha ocurrido. El atentado en la casa del Cardenal y el atentado previo en la casa de Saúl Ábalos, que era viceministro de Autonomías del gobierno, no generaron lo que el tipo penal establece como forma del terrorismo: zozobra, pánico en la población, temor de salir a lugares públicos. No ocurrió nada de eso, porque ninguno de los artefactos causó víctimas letales, porque ninguno de los artefactos causó daños materiales de consideración, y porque en realidad se utilizaron estos artefactos como excusa para la persecución política que devino después. Por eso es que no comparto que esto sea un caso terrorismo, esto es un caso montaje con fines políticos. El terrorismo en su concepción es causar terror. Exacto. Estos actos que supuestamente se llevaron adelante en manos de quienes de quien usted está defendiendo, ¿no causaron terror? No, no hubo pánico en la población, la gente siguió circulando en los medios de transporte públicos, privados, los niños asistieron a las escuelas, las fábricas siguieron trabajando, los servicios se siguieron prestando, la banca funcionó. O sea, fueron hechos tan aislados, tan intrascendentes en términos de la cotidianidad de la ciudadanía cruceña, que no causaron lo que el tipo penal de terrorismo dice que deben causar. Entonces, es una forzada adjetivación de terrorismo lo que hace el gobierno y el Ministerio Público con relación a estos casos. Cuando uno pregunta y dice, ¿qué opinas del caso terrorismo? Hay un silencio de unos segundos. Parece que esto se fuera al cajón de casi el olvido. ¿En qué está el caso terrorismo? El caso de terrorismo... Seguir utilizando el término usted, caso montaje. Sí. Está ya en juicio oral hace 7 años. Es una aberración jurídica. Antes de iniciar las audiencias de juicio oral, se habían cumplido los 3 años que la ley procesal penal establece como máxima duración del proceso. El fiscal Marcelo Sosa se gastó 20 de los 36 meses en escribir una acusación que un juez cautelar se la rechazó en una audiencia conclusiva. Y de ahí le quedaban 16 meses al Ministerio Público y al Ministerio de Gobierno para tener un juicio. Tardaron 1 año en llevar adelante la audiencia conclusiva de saneamiento del proceso para después ir a juicio. Y otro año en llegar a las audiencias de juicio. O sea que prácticamente casi 4 años después de los hechos recién comenzó el juicio oral. Lo correcto era extinguir la causa. Y la dilación no era atribuible a las partes, en este caso a la parte acusada.
porque el Ministerio Público no paraliza su investigación nunca. El Ministerio de Gobierno fue quien recusó a los jueces cautelares y al primer tribunal de sentencia que debía haber llevado adelante este juicio. Era un tribunal compuesto por 5 ciudadanos, 2 jueces técnicos y 3 ciudadanos paseños. Ellos los recusaron porque decidieron llevar el juicio a Santa Cruz. Entonces, en realidad esto es una aberración jurídica, tener 7 años en audiencias a personas acusadas de la comisión de cualquier delito. Ok, ¿de qué están acusados, pregunto? En la cabeza queda partir al país, dividir al país. No existe eso. Matar a dignatarios de Estado. Sí, magnicidio, tampoco está. Terrorismo en general. Sí. Esas son las cosas que quedan en la cabeza. ¿Cuáles son las acusaciones? Así ha vendido el gobierno este caso, pero en realidad la acusación formal del ex fiscal Marcelo Sosa es por 2 tipos penales: terrorismo y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado. Le he explicado que terrorismo no existió en términos de lo que el tipo penal establece, y alzamientos armados no hubo ninguno. Nadie se alzó en armas contra el gobierno. Entonces, es un juicio sobre 2 delitos inexistentes. Y lo que están haciendo es intentar someter a las personas a juicios abreviados para que se autoinculpen de delitos que no cometieron y se les acabe el calvario judicial. Perdón, en 10 años, ¿cuál es la técnica ahora? Esa es. Cuando la Comunidad Europea le exigía al gobierno boliviano cumplir sus propias leyes y permitir que Lotto Aso y Mario Tadic, sobrevivientes del Hotel Las Américas, presos preventivos durante más de 5 años, tengan derecho a defenderse con medidas sustitutivas, el gobierno modificó el Código de Procedimiento Penal y estableció que estando en juicio una persona puede desdecirse de su inocencia, asumir culpa y salir en un juicio abreviado del proceso en el que está. Ellos 2 tuvieron que acogerse a este mecanismo. Se declararon culpables de complicidad en alzamiento armado, o sea, cómplices de la comisión de un delito que no ha existido. Otro absurdo jurídico. Y así lograron salir de la cárcel y del país. Pero entonces ellos, declarándose culpables de ese hecho, le dan una luz verde a lo que para el gobierno sucedió. Sí, pero los delitos son intuito persona. Ellos dijeron que yo sí soy culpable. Está bien, el culpable será él, los demás no tienen por qué ser culpables de lo mismo, ¿no es verdad? Ni de nada, hasta que no se pruebe. La responsabilidad penal es personalísima. ¿Se puede demostrar todo lo que les acusaron a ellos? No, es un absurdo jurídico. La acusación del fiscal Sosa es una fábula absoluta. Se inventó que la Barra Brava de Oriente, la Barra Brava de Blooming, las fraternidades de Santa Cruz, las comparsas y la Guardia Municipal iban a formar un ejército separatista. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido que una Barra Brava se vaya a dedicar a combatir contra las Fuerzas Armadas de Bolivia? Empezamos a entrar en el contenido de este libro que usted ha escrito, El indebido proceso, de Gary Prado. Doctor, ¿qué tiene el indebido proceso? Ya, tenemos que partir por la premisa contraria, que es el debido proceso. El debido proceso es una garantía de la Constitución a toda persona que es sometida a la acción de la justicia. La Constitución garantiza el debido procesamiento, ¿ya? Es un derecho humano, es un derecho constitucional. El debido proceso es un principio de la administración de justicia, lo dice la ley del órgano judicial. Y el debido proceso es un derecho del justiciable establecido en el Código de Procedimiento Penal. Entonces tiene una triple dimensión: garantía, principio y derecho. Significa que debe cumplirse una ritualidad procesal cuando se juzga a una persona, que deben hacerse las cosas bien, que deben hacerse las cosas como dice la ley. En el caso presente las cosas se han hecho de manera contraria. Para empezar, con una denuncia que se elabora 15 días antes de que ocurra el hecho, por los abogados del Ministerio de Gobierno, por instrucción del Ministro de Gobierno, se presenta horas antes de que se cometa el hecho, en una ciudad donde no se ha cometido ningún hecho, que es La Paz, para habilitar una jurisdicción que no es la que corresponde, y el hecho ocurre horas después. No entiendo, a ver, Bueno, ¿qué denuncia se presenta horas antes de que el hecho suceda? Bueno, 15 días antes de que ocurra el atentado a la Casa del Cardenal, se escribe en el Ministerio de Gobierno una denuncia por un hecho que no ha ocurrido, dirigida al Ministerio Público. ¿Qué decía eso? Decía... El Ministerio Público tenía labor de prevención con relación a grupos terroristas que estaban actuando en el territorio nacional y que debían actuar en consecuencia. Es un absurdo. El Ministerio Público solamente atiende denuncias de hechos que ya ocurrieron. Ya. Bueno, pero la escriben 15 días antes, 29 de marzo.
El 14 de abril, en horas de la tarde, a las 18 horas, la presentan aquí en el Ministerio Público esa denuncia. En La Paz. En la ciudad de La Paz. Les habilitan como fiscal a cargo a Marcelo Sosa, que era fiscal de DIPROVE. ¿Qué tiene que ver robo de vehículos con actos de terrorismo? Nada. Pero a él se lo habilitan. Y da informe de inicio de investigaciones a la jueza Betty Yañíquez, era jueza séptimo cautelar. Y al día siguiente ocurre el atentado a la Casa del Cardenal. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿El Ministerio de Gobierno sabía cuándo iba a ocurrir un atentado? ¿Por qué no lo previno? Entonces, ocurre el atentado. Ya tenían una jueza cautelar, ya tenían un fiscal, y sin embargo el Ministerio de Gobierno por su propia cuenta ordena un operativo en Hotel Las Américas y matan a 3 personas y aprenden ilegalmente otras 2. ¿Qué apreciaciones tiene sobre lo que sucedió en el Hotel Las Américas? Ese es un allanamiento ilegal, está prohibido por el Código de Procedimiento Penal, es un delito. Irrumpir en un hogar sin orden de un juez y sin presencia de un fiscal es un delito. El Ministerio de Gobierno ordena al autar cometer un delito. No hay flagrancia, no hay peligro inminente, no hay absolutamente ninguna justificación para ese operativo ilegal. Se entran y ellos dicen, hasta el propio presidente Morales lo dice ese día, los terroristas metieron bomba y bala y la policía tuvo que responder y lamentablemente 3 murieron. No es así. La propia pericia balística que está transcrita y la propia pericia forense que está transcrita en este libro establecen que las únicas bombas que se utilizaron ahí fueron explosivos para volar las puertas de las habitaciones de los 3 hombres que pierden O sea, la que vida. la policía utilizó explosivos Los y únicos no explosivos. los supuestos terroristas, No. digamos. Y que en el caso de Eduardo Rocha muere con un disparo en la sien derecha, con un ángulo de trayectoria que ingresa por la sien, por el parietal y se aloja en el cuello. O sea que el hombre estaba sentado o arrodillado en el momento en que lo ejecutan. Y sobre su cadáver disparan 3 tiros sobre la zona del abdomen para simular que estuvo en una gran balacera. Mentira. Es más, la policía mete bala en una habitación que se utilizaba como depósito de colchones. Hay 8 disparos en una habitación donde habían colchones, no había nadie. La policía mete 13 disparos a la puerta de Eloto Aso para romper la cerradura, después volar la puerta e ingresar y aprenderlo a un hombre que en ese momento no tenía ningún arma. Lo mismo ocurre con Mario Tadic. Los traen aquí a la ciudad de La Paz y 5 horas después les hacen una requisa y supuestamente la requisa es una verificación de lo que trae la persona consigo, ¿no es verdad? Le hacen una requisa personal al Eloto Aso y supuestamente el Eloto Aso tiene una mochila con una granada de guerra y una pistola en su poder. A ver un momentito, es decir, entran al Hotel Las Américas, lo reducen, A todas. lo detienen, Semidesnudo lo traen hasta La Paz. semidesnudo, y él cargaba una mochila, no entiendo. Claro. Aquí le hacen la requisa y resulta que tenía una mochila. O sea, aquí en La Paz le hacen la requisa A las 11 de la después, mañana. y en la mochila, ¿qué le encuentran? Una granada de guerra, una pistola y un flash memory en el que está el plan de atentado. O sea, que contra la durante Casa todo el Cardenal. trayecto le dejaron cargar su mochila armado, con granada y con todo. Ay, caramba. Así de absurda es el sustento jurídico de esta tramoya. En su libro usted escribe y mete en escena a 2 brasileros Sí. en el mismo hotel. Yo me enteré leyendo su libro de que habían 2 brasileros en el mismo piso donde entraron, donde intervinieron al Hotel Las Américas. ¿Qué hacían los 2 brasileros ahí? Bueno, eran ciudadanos brasileños comerciantes que estaban en Bolivia por negocios y cuando oyen el barullo de los explosivos en las puertas, los gritos, los ayes, etcétera, uno de ellos que se estaba por duchar para viajar a La Paz temprano, abre la ventana de su baño que da hacia el pasillo interior del hotel y empieza a filmar con su cámara. Un policía se da cuenta que está filmando y con la culata de su arma golpea la ventana del baño, que es marco de aluminio, provoca una hendidura en ángulo de la ventana, del marco, rompe los vidrios, patea la puerta de la habitación, entra, detiene al brasilero, le quita su cámara y lo amenaza con que no diga nada. El brasileño obviamente no dice nada, casi todos los huéspedes del hotel ese día se van, salen del hotel con pánico, porque eso sí es terrorismo, salen todos con pánico del hotel, y este brasileño se quejaba y le reclamaba vía mail al gerente del hotel que le devuelvan por lo menos su cámara, ya no el cassette en el que había grabado escenas del operativo policial. ¿Y? Eso no se sabía, y yo lo supe en el año 2015-16, cuando tuve una entrevista con el gerente del hotel, al quien iba a llamar como testigo en el caso. Guay. Doctor, ¿qué pasó con las armas del stand de Cotas?
Eso es otro asunto interesante. No se practicó, es otro allanamiento ilegal, porque la policía no tiene facultades de entrarse a un predio privado como es el campo ferial de Santa Cruz, romper puertas y decir aquí hemos encontrado esto. A nadie le consta que de verdad encontraron eso, porque no había una orden de allanamiento, porque no había presencia de fiscal, y cuando se hace un allanamiento debe haber una persona de los que vive en el lugar que atestigue el allanamiento. Aquí no hubo nada de eso. Entraron en vehículos de la policía y quién sabe si sembraron las armas o las encontraron. Eso está en duda. No pueden establecer con fehaciente verdad de que así estaban las armas que encontraron. Pero hay otro dato. La policía debe, por procedimiento, cuando encuentra un arma en el lugar del hecho de un crimen, llevar esa arma a un estudio dactiloscópico, una pericia dactiloscópica, para saber quién la ha manipulado. Ninguna de las armas encontradas en el stand de Cotas fue sometida a pericia dactiloscópica. O sea que la policía y el Ministerio Público no pueden asegurar que esas armas fueron manipuladas, ni por Rocha ni por ninguno de los miembros del grupo de extranjeros que estaban con él o de los acusados en el caso. Pero hay un otro dato. Encontraron también munición en ese stand. Mucha de esa munición no sirve para las armas, no son del calibre de las armas. Entonces, ¿para qué vas a acumular munición de armas que no tenés? Vaya, incongruencias le llama usted en absolutamente. su libro. Y al final, ¿se sabe quién lo trajo a Eduardo Rosa Flores? No. Lo que se sabe es quién no lo trajo. ¿Quién no lo trajo? Sí, en la acusación se sostiene que líderes cruceños trajeron a Rocha. En la investigación no hay nada que lo demuestre, más bien lo desvirtúa. Hay un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras que le dice al exfiscal Sosa que ninguno de los ciudadanos cruceños que él está investigando giró dinero para pagar los pasajes de Eduardo Rocha y otro húngaro que llegó con él, estuvo 3 meses y se fue. Entonces, cruceños no lo trajeron, eso está claro. ¿Que él vino solo? ¿Qué pasó? Yo creo que lo trajo el gobierno. ¿Usted cree que el gobierno Yo creo que lo trajo el gobierno. ¿Y cuál es su hipótesis? Le voy a dar un dato casi confidencial. No se puede utilizar en juicio porque no es una prueba lícita. Ocurre que la investigación que llevaba adelante el fiscal Sosa era muy corrupta. Se han perdido pruebas porque los policías que estaban en el grupo de investigadores las vendían. Hay un arma que desapareció, un revólver, y fue suplantado por otro. Eso cuando toque demostrar la prueba material del caso, vamos a ver qué hacen para que el número de serie del arma que se secuestró supuestamente en el Hotel Las Américas no coincida con el arma que tiene la policía en custodia de este proceso. Había mucha corrupción, como que el fiscal Sosa ha sido condenado a 12 años por extorsionar a las personas que investigaban, ¿no es verdad? Y el policía que le hacía seguridad también, o sea que era una investigación corrupta. Hace unos 4 años deben ser, el periodista Ronald Méndez Alpire, muy buen amigo mío, el Gordo Méndez, como se lo conocía, me invita a su cumpleaños, el último cumpleaños en vida que pasó, un mes, un poco menos de un mes antes de morir. Y me dice, tengo algo para vos, llegá temprano. Yo fui el primer invitado en llegar y me entrega un disco duro externo. ¿Qué es? Le digo, después lo vas a ver, me dice. Me hizo quedarme hasta el final, el Gordo era especial, ¿no? Jugaba con los sentimientos de uno, me hace quedar hasta el final, fui el último de los invitados en irse. Obviamente llegué a mi casa a las 3 de la mañana a enchufar el disco. Había sido una copia del contenido de la computadora del fiscal Sosa. Alguien copió el contenido y lo vendió, y no sé cómo llegó a manos de Ronda. Cuando le pregunté dónde lo conseguiste, me dijo, secreto de fuente. Bueno, está bien. Pero al leer esto encontré unos correos electrónicos en captura de pantalla. Del fiscal Sosa con la agencia de viajes que emite los boletos de Rocha y Tamás Lajos, que es el húngaro que viene con él. Él le escribe en inglés, no sé si lo escribió Sosa o alguien se lo escribió, pidiendo información sobre quién paga esos boletos. De allá le dicen, acredítese como fiscal, mande un fax con su credencial, con su designación y le vamos a dar alguna respuesta. Aparentemente lo hace porque hay otra captura de pantalla de un mail ya de la agencia en la que le dicen, los pasajes esos fueron pagados por una tarjeta de crédito del Banco Canarias de Venezuela. Banco Canarias de Venezuela. Sí. El titular es el señor Félix Osorio, no podemos darle más información. Bueno, usted entra a internet, busca Félix Osorio, y en el año 2008 Félix Osorio era un teniente coronel o coronel del ejército venezolano, ministro secretario de la presidencia de Hugo Chávez. En el año 2008, cuando se hace esa compra. El 2009 pasó a ser ministro de Alimentación Popular del gobierno.
Y en el año 2009 el Banco Canarias de Venezuela fue nacionalizado por el gobierno de Hugo Chávez. Me está diciendo que alguien del régimen venezolano pagó los pasajes con tarjeta de Rosa Flores. Sí. Eso está ahí, no lo puedo probar legalmente, como le digo, porque esa es una prueba ilícita, ¿no es verdad? Pero está ahí. Está dentro de las capturas de pantalla de la computadora del fiscal Sosa. Jesús. Una de las últimas preguntas que tengo. Ayer me quedé loco cuando usted presentaba este libro. Escuche esto que le voy a decir. Rosa Flores tenía familiares bolivianos y practicaba el Islam. ¿Cómo es esto? Bueno, Eduardo Rosa Flores es hijo de un comunista que vino a Bolivia como profesor de arte, pero de militancia comunista, el profesor Jorge Rocha. Era funcionario de la Casa de la Cultura en Santa Cruz en sus últimos años. Yo era director cuando él murió y di palabras en las honras fúnebres del profesor. Un gran artista plástico, formador de muchos de los grandes plásticos cruceños. Pero él era comunista de convicción y en la década del 71 fue expulsado del país por la dictadura del general Banzer. Ser comunista no era permitido en las dictaduras de derecha, ¿no es verdad? Y se fue a Chile. El papá de Eduardo Rocha casado con una señora Flores, cruceña. Eduardo y una hija del matrimonio, los dos únicos hijos, ¿no? Se van a Chile, al Chile de Allende, y cuando el golpe de Pinochet salen expulsados. Se van a Hungría. Hungría comunista, estamos hablando de la cortina de hierro. Ahí vive Rocha, se gradúa de bachiller y entra al colegio militar del ejército húngaro, ejército del bloque soviético. Luego va a estudiar a la KGB en Moscú para ser agente. No sé si se gradúa, no se gradúa, eso tampoco tienen foto de promoción los agentes de la KGB, ¿no es verdad? Después es guardia fronterizo de la policía húngara. Ahí establece relación con Vladimir Ilich Rodríguez Ramírez, el Chacal, el famoso terrorista venezolano al servicio de la Cortina del Este, ¿no? De la Cortina de Hierro. Luego se convierte en periodista. Ojo. ¿No? Dicen que fue periodista de Prensa Latina, la agencia cubana de noticias, no lo tengo comprobado, pero sí fue periodista de la BBC de Londres. En esa condición llega a la guerra de Kosovo, a cubrir la guerra de Kosovo, la guerra de los Balcanes, que le llaman erróneamente. Y en esa guerra él decide abandonar el periodismo, integra y forma una columna de combatientes voluntarios internacionales. Él la comanda. Hace una película inclusive sobre esa participación en la guerra que se llama Chico, donde él se autoprotagoniza. Bueno, y luego de eso, él se retira, cuando concluye la guerra contra los serbios, él se retira de Croacia y se va de nuevo a su Hungría natal. Ahí él abraza el Islam y establece relaciones con los grupos radicales del Islam, Al-Fatah, Intifada, ¿no es verdad? No había todavía el Estado Islámico, ¿no? ISIS de ahora. Y él tenía relación epistolar, de correo, etcétera, con estos grupos, eso está establecido. Él colabora con publicaciones a favor del Islam desde Venezuela. Él escribe y manda a Venezuela sus escritos y son publicados. Se tenía una relación bastante íntima con Venezuela. Cercana, sí. Es más, a Santa Cruz le llegan por correo, a nombre de su hermana, unos cuadernos bolivarianos en los cuales él tenía un artículo publicado. Y eso está dentro de la investigación del fiscal Sosa. Pero obviamente no se dice nada de esto, ¿no? Pero le llega. Entonces el hombre tenía una relación muy, muy cercana con las corrientes radicales del Islam. Y bueno, en esa condición es que nosotros creemos que él trabaja para el gobierno. Bueno, es el libro del doctor Gary Prado, El indebido proceso, análisis jurídico y político de la investigación preliminar del caso terrorismo. Tengo entendido que habrá más libros. Presenta el primero con estos interesantes datos. Doctor Gary Prado, no le quito más tiempo, debe subir usted al aeropuerto a tomar su vuelo a Santa Cruz, pero le agradezco que se haya tomado estos minutos para compartir. Yo a usted, yo muy amable, muchas gracias. El doctor Gary Prado con nosotros en AM. A la vuelta, le contaré que Eduardo Rodríguez Belcé quiere ser parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo es esto? A ver, Eduardo Rodríguez Belcé se postula para ser comisionado en la CIDH. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia se ha manifestado y dice, un momentito, no lo vamos a permitir.
No vamos a permitir que él se vaya de comisionado al CIDH. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos está con nosotros y compartirá este escenario de radio y televisión de Fides a la vuelta. Acompáñenos, amigos. Mandaron y esto estaba el Rada y toda esta gente. Qué bárbaro. ¿Sabe con quién vengo charlando? Pero no puedo perder ni un solo minuto ante esta luz que nos trae esta señora aquí a nuestro set de televisión, con todas las de la ley. Amparo Carvajal, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Ya, ¿cómo estás, John? Felicidades, felicidades a la televisión Fides, a todos los que nos escuchan. Sé que no es un momento fácil. Al director, al padre, a todos los que me conocen. No quería venir siempre mucho aquí, estuve al principio de año en los desayunos, pero bueno, ahora este mediodía he aceptado tu invitación, aunque tengo un horario tremendo, pero para decirles al pueblo en general y a ustedes los periodistas y a todos los oyentes de la televisión, la borrachera de noticias que tenemos en nuestra cabeza. A ver. Y al decirte la borrachera, he pasado la noche, digo, ¿es una palabra correcta? ¿Es una orgía? ¿Qué es lo que está pasando? Y parece que los dos principales actores de esta competencia de noticias son Santa Cruz y son La Paz. Parece que no existe, aunque me llaman los tiempos, la razón, estoy todo el día, eso la televisión que escuché al doctor que antes me ha antecedido en canal universitario, pero yo les digo a la población y a todos, ¿cuál es el fondo de este momento histórico que vive Bolivia? Desde ayer fue el día 9, Día de la Comunidad Económica Europea, estuve con mucha gente, todo el mundo me hablaba, me felicitaba. Hoy estoy aquí hablando al pueblo, pero yo creo que estamos un poco, ya lo dije en otro momento, tú analiza y hazme pensar, y yo quiero también hacer pensar a todos ustedes que son noticia. Estoy cerca de la Amalia, de Andrés, de toda la gente que nos conocemos, y digo, bueno, yo esta misma noche decía, estamos borrachos de las noticias, ni nos hemos acordado el día 9 lo que pasó hace 9 años en Caranavi. Estamos hoy hablando con este señor que viene con lo del terrorismo. Ayer venía la hermana del coronel Medina a la asamblea y me daba ahí unas noticias porque había sido tenido esto por la noche, recibía, y yo digo, pero bueno, ¿en qué país? Sin pensar, yo lo que acontece internacionalmente, por no hablar Venezuela, por no hablar del trono, con los chinos, por no hablar, digo, pero qué locura. Sí, es terrible. Pero y estás pues en la era de la información, terrible. ¿Tú utilizas redes sociales? No. Las tengo y las utilizo. Ayer mismo me recibía una dentro, que no quiero nombrarte, que me la mandaba y digo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? A veces el reportar, yo lo entendía en mi lenguaje. No te metas, porque ante esa borrachera de noticias vas a tener un chaki después si abres las redes sociales, que no tienes idea la cantidad de información que hay todos los días. Pero por eso, y entonces yo reportar era quiero enviar y resulta que me lo borra todo. ¡Ay, Dios mío, no! Y bueno, pero no me meto, pero ayer ¿Un vasito de agüita? Un poquito, ¿Un sí, vasito de agüita para ti? Ya, pero estoy bien. Pero mira, yo que te escucho tu programa y que intento que la gente acercarme, porque yo no me gusta estar tanto aquí en la televisión, ni tengo tiempo. Yo sé que no eres muy mediática. Pero es curioso que la gente, yo no sé si ustedes me repiten o qué, mis palabras por teléfono, porque gente que no conozco, que no puedo, le he visto, digo, ándale. De vez en cuando es bueno, de vez en cuando es bueno. ¿Sabes por qué, Amparito, te necesitamos? ¿Por qué te llamamos? ¿Por qué te requerimos? Para que nos des luces, tú que eres una peleadora, una luchadora por los derechos humanos.
Y queremos aprender, queremos saber de ti, por eso te invitamos. Una de las cosas que queremos saber de ti, mira que ha salido en las anteriores horas, vamos a mostrarlo, un informe elaborado por la World Justice Project, ¿no? El proyecto de justicia mundial. Dice que Bolivia, es una nota de nuestro amigo Jesús Alanoca en El Deber, que estoy repitiendo ahora, Bolivia está entre los 10 países con peor administración de justicia, según el Índice de Estado de Derecho 2016, elaborado por World Justice Project. El estudio es producto de 100.000 encuestas a hogares y más de 2.700 entrevistas a expertos docentes, derechos y abogados. En Latinoamérica y el Caribe, la evaluación nacional solo es superada por Venezuela, mientras que a nivel mundial, la justicia boliviana ocupa el puesto 104 de 113 por debajo de naciones como, es decir, nos ganan en peor justicia Nigeria, Bangladesh y Honduras. ¿Qué opinas de esto? Hace 3 días, 4 días que fuiste tú, que me dijiste, ¿has visto? Y me puse un poco en activo y sí que lo tenía ese informe, sí que lo sabía, pero no tengo tiempo. A mí me asombra de que demos importancia un hecho como noticia dentro de la borrachera actual de noticias que tenemos, que no llegamos al fondo. Este informe, con los cambios de jueces y considerado, viene de mucho atrás. Cuando te acuerdas que nos llamaron a votar y que pusimos a la justicia elegir a esa gente y que ponía ellos mismos como un ejemplo de que el pueblo elegía y todo eso. Bueno, yo que estaba metida, yo decía, bueno, pero ¿quién elige? Pues a tú, juezas de alrededor, pero esa votación, ya sabes, aquellos votos nulos y eso. Ahora, dentro de ese informe y más que me han llegado, pues estaban asustados del cambio de todos los jueces. Me digo, pero bueno, ¿qué significado tiene? Aquí en este momento la justicia no significa nada más que una pieza del poder ejecutivo y legislativo. Entonces, no es un poder, como debía ser en todas partes, en los que confiamos independiente, no. Ahora nos lo mezclan todo. Y tienen unos poderes, ellos, usando términos democráticos como son los fiscales, los jueces y todo. Yo ahora que me toca estar tanto tiempo, tantas horas en los juicios, en los tribunales, y al no ser abogada, pues termino al final, sin el espacio, mientras deciden que le dan a uno y a otro, pues me acerco un poco a los fiscales, ellos me miran y tal. Al final hablo también con lo que ha dicho, porque es una repetición, pero es inaudito, es inaudito. A mí no me importa, pero eso el pueblo lo tiene que saber. Yo estoy con más dificultades ahora que en tiempos de la peor dictadura como la que viví del 70 al 80 y después del 80 y las demás. Me está siendo más difícil porque hay una borrachera de noticias, una orgía de engaños, una mezcla de los poderes que están ahí, ¿cómo diría yo? Nos ponen a todos nosotros como si estuviéramos. Yo antes soñaba en la noche recordando hazañas, encuentros de desaparecidos, pero ahora me encuentro soñando en esta mezcla de todo y que no pasa nada. Ahora. Entonces ese informe para mí no es nada nuevo, no lo van a hacer ni caso, van a decir, bueno, ¿quién es esa institución? ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a decir lo que hace 2 días estuvimos en Haití? Y bueno, y no completo, porque en 2 minutos, ¿qué se puede decir? Yo agradecerles a ustedes que me escuchan, que la gente me dice, gracias señora y tal, pero a la vez me enoja, porque no llegamos al fondo. Porque somos responsables. Pero siguiendo esta corriente, mira, ¿sí? De este informe, tenemos ahora un ex presidente. Sí. Tenemos a alguien que ha estado en el tema de La Haya en el mar, sí. como hombre principal, sí. Eduardo Rodríguez Belcé,
que quiere ser comisionado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y leí un comunicado hace unos días atrás donde la Asamblea dice, un momentito, no vamos a permitir poco más que Rodríguez Belcé vaya a la CIDH. ¿Por qué? Bueno, mira, yo le conocí desde su historia, que la tiene desde la lucha democrática, y por eso la Asamblea tuvo la deferencia de decirle a él y escribirle, no sé si tienes la carta, y nos la contestó, porque ahora en eso sí, los medios Bolivia, como el mejor estamos, nos podemos comunicar, nos contesta a la semana pasada en 12 horas, diciendo que bueno, que él, porque en el fondo de todo esto, yo y todo el pueblo, es que tenemos una Constitución, que la hemos luchado, que la hemos llorado, que va con muertos, que ha costado al pueblo, y si las máximas autoridades no cumplen con esa Constitución, ¿qué nos puede asombrar de todo lo que está ocurriendo? Y nos metemos, y ustedes los periodistas, y no van... Yo lo que les digo cuando hablo con vosotros, y cuando hablo con la gente, bueno, si esa Carta Magna no tiene respuesta, o hay otros organismos que le dan una respuesta, como pasa con el Tribunal Electoral, que resulta, ¿para qué vale un tribunal a contar si después hay otro tribunal superior? ¿Quién era ese otro Tribunal de Sucre? Bueno, va a pasar lo mismo en esta nueva, vamos a vigilar, vamos a contar, pero bueno, siempre va a haber, porque siempre se invita. O sea, hay un poder dictatorial tan fuerte, aunque sea elegido por, como dicen ellos, por el pueblo, por el voto. Ahí hemos derrochado nuestro voto. ¿Por qué no Rodríguez Belcé a la CIDH? Bueno, porque él es cómplice de estos 12 años, que es lo que le decimos en la carta que hemos escrito, al contestarnos él, porque la pregunta primera de la carta es cómo él puede representar en esa comisión que estuve en Sucre y que le hicimos la denuncia a Bolivia, para terminar hace 3 meses, ahora han hecho otra declaración con lo que ha pasado en Haití, donde terminó el gobierno diciendo que aquí había una democracia plena. Y yo estuve con esa comisión, y yo les dije, ellos me escucharon, yo les entregué el informe. Entonces la primera nota que hicimos es decirle, usted sabe, al país, y me dijo que no se podía meter en eso, contesta. Entonces al tener esa respuesta simple, corta, que la tengo y que no sé si la he mandado, ya vamos directamente a decir por qué este señor no puede representarnos. Porque él es cómplice con su silencio, es cómplice con no haber hablado, como va a ocurrir a mucha gente. Ahora mismo, antes de entrar yo aquí, estaba con lo que pasó con el terrorismo, ahora lo publica, oye, 9 años, 10 años callados. Y ahora nos enteramos que fue comprado Sosa, ahora nos enteramos lo que pasó. El silencio nos hace cómplices. Mire, yo escribo a Arce, escribo a los fiscales. Hace 2 años yo estuve en Chacachi denunciando a este que la han detenido, y ahora ante corrupción 3 hechos que ya, pero oye, en 2 años no se han enterado que no funciona la cárcel de la alcaldía de Chacachi, que él los informes los hacía con la comunidad, con él. Pues todo, ¿no? Claro. Entonces yo digo, yo estoy enojada con ustedes, porque no me van nunca por este mismo trajín de ya no sé cómo llamarlo, de mezcla de la noticia, de la abrumación que tienen ustedes. No terminamos de una cosa y no la terminamos, y el pueblo se olvida, porque es tan rápido. Y digo, bueno, ¿y no habrá alguien que se me dedique a eso? Bueno, yo sé que tenemos
gente muy valiosa entre ustedes. Ay, ¿cómo puede estar Amalia pensando, repensando? Pero claro, ella tampoco sola no puede. ¿Cómo puede estar Página 7? ¿Cómo puedes estar tú? ¿Cómo puedes estar Andrés? ¿Cómo puede toda la gente en este? Y parece que es la competencia de la noticia, emborrachado en este momento político antes de las próximas elecciones irregulares, parece que entran ustedes en ese juego. Parecería. Parecería. Solo parecería. Pero es la realidad, porque tú sabes que hoy la mayoría de todos nosotros, ¿qué escuchamos? La primera información, la primera noticia. Aparito, lo que y pasa al es... fondo, no vamos. No, claro. No y vamos. ¿sabes qué? Tomadas tus palabras con... No vamos. Con esa sugerencia constructiva, hay demasiada información y tú tienes razón, debemos entrar más al fondo de las cosas, definitivamente. Claro, y parece que además esa información, por no decir sin respetar, parece que no pasa nada, que es el país de las maravillas. Estamos todos adormecidos por tanta información, ¿verdad? En Oruro, allí pasó lo del atentado hace un año, la gente ni pensaba que hace un año, el 18 fue en carnaval, pero ahora el 10 de octubre era el 10 de febrero era el día, ni a nadie de la prensa, porque decía, recordaremos el carnaval, pero un año de los acontecimientos, de los atentados. Ay, Dios mío. Sí, lo que pasa es que tú manejas tu propia agenda, Amparito, también. En tu cabeza está una propia agenda tuya. Bueno, pero yo no hago nada más que yo les doy a ustedes esa posibilidad de escribir. Yo no puedo. Yo la tengo, claro que la tengo, y de más de 40 años, por eso digo que hay aún el Álvaro, el Evo y todos dicen, pero ahí a esta señora, ¿cuándo le entrará el Alzheimer? ¿Cuándo se irá? Porque no me gusta. ¿Tú crees que Amparito la quieren fuera? Ah, sí, claro, totalmente. Ahí me escriben, mira, con la defensa, con eso. ¿Quién se acuerda ya de la carretera del Tini? Ahora va a llegar el día 15 en la asamblea, yo he dicho que voy a estar en Santa Cruz, pero va a haber una conferencia de prensa con el informe de la tierra. Pues me viene gente que hagamos una comisión que ¡ay, qué borrachera tengo! Mira, sí, dicen que la agüita es buena para la borrachera. Amparito Carvajal, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Me gusta verte tan alegre, tan animado, y digo, pero eso que no nos quite a decir que es muy grave lo que está pasando. Así es. Que realmente no es decir reír para no llorar, no, yo lloro. ¿Cómo no voy a llorar en un pueblo que, aunque me acaban de renovar el carné como ciudadana extranjera, voy a ir al CEGI y me dicen, pero ¿qué hace usted en esa fila? Vaya a la otra, a la boliviana. Si es más boliviana que nosotros, digo, ya, pero mire, y tengo que llevar el primer documento que en el 71 me dio Banzer como persona, como permanencia indefinida, y allí me dan, pero eso nada más bueno, tiene que, tiene razón. En vez de 17, 600 bolivianos. Ah, bueno, voy a pagar 600 ya, con mucho gusto. Y fíjate, desde los 60 años que podía haber cobrado el bono y tal, me dice, pero usted es tonta. Digo, ya soy tonta. Ya me lo vieron porque no tengo bono ni nada. Y toda la gente, pero eso es lo que me da la libertad, como debían de tener todos los bolivianos. De hablar y no callar. Porque no tienen ustedes. Y se lo digo seriamente. Tenemos miedo. Algunos tenemos miedo, pero todos tenemos miedo. Todos. Pero ¿sabes una cosa, Amparito? Y qué bueno que lo digas en este Día del Periodista. Algunos con ese miedo no nos callamos, porque sabemos que callar es mentir. Claro. Así ya lo dijo nuestro querido amigo Lucho cuando en la prensa, pero yo sigo, ahora estoy ante este momento tan crítico que estamos viviendo, tan difícil, tan parece que los que no tienen voz ya nos tenemos que resignar,
yo creo que si estuviéramos más unidos, que fue para mí lo más grave. Ahora, el jueves les he dicho que voy a estar en Santa Cruz. Más unidos para qué, Amparito? Bueno, constitucionalmente, ahora todo está paralelo. Cuando yo decía, tengo una invitación para ir al 1 de mayo, el jueves, como invitada especial a Santa Cruz, y tengo un no sé cuánto calendario aquí, como esto de la Conferencia de la Tierra, el mismo 15, digo, ¿qué elige? Y me decía, Amparo, pero donde vas a este congreso de la ciudad, ¿es el orgánico? ¿Cuál? Porque hay 3... Más borrachera tradicional. Pues yo no sé a dónde voy. Tengo que terminar de entrevista porque está ahí uno de los principales representantes del periodismo y quiero darle unos minutitos para hablar sobre este día. Estupendo. Pero tu sapiencia, tu cariño, tu luz es siempre bien recibida en todos los ámbitos. Pero mira, yo aprovecho también porque hoy es el día de ustedes, muchísimas gracias, recíbele, pero estoy tan enojada con ustedes porque no van al fondo, porque se quedan en el titular. Les admiro. Ya cuando hice el primer libro con la Asamblea, Delitos de ser periodista, y nada más recogíamos que artículos de presencia, pero era un delito, y ahí la dificultad que tenían esos periodistas. Pero ahora estoy más enojada con ustedes, porque hay una responsabilidad que no me la cumplen. Gracias. Porque no van al Gracias fondo. por tu crítica. Porque no van al fondo. Gracias. Felicidades. Yo les he felicitado el Día de la Libertad de Expresión, que fue hace la semana anterior, internacionalmente, pero yo estoy enojada porque son responsables y mucho de lo que está pasando. Gracias, Amparito, por venir. Y bien tomada además la crítica. Así nos gusta, constructiva. Ya. Vamos a la pausa en antes de mediodía. A la vuelta nos toca festejar un poquito. Agüita. Un poquito más de agüita, Amparito. Un poquito más de... Tengo ahí, salud. Sí, suficiente. Salud. Salud. Por el Día del Periodista. Ya, gracias. Tengo el placer, lo estoy viendo de un tiempo, pero sigue igualito. Ronald Greve está con nosotros, el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas. Ronald, un gusto saludarte. Gracias. Bienvenido, buen día. Buen día y felicidades por el Día del Periodista. Gracias. Vengo magullado después de las palabras de Amparo, pero tiene toda la razón. Una sapiencia, pero increíble, ¿no? Exactamente. A ver, quizás sea bueno hablar un poquito de este tema contigo, Ronald. Tú eres docente universitario, representante de los periodistas en la nación, con tanta trayectoria en el periodismo. Haciendo esa autocrítica del tema de los periodistas, hay que llegar al fondo, decía Amparito. Nos estamos olvidando en esta borrachera, en esta orgía de noticias, ¿por qué no llegan al fondo? Dice Amparito. Es cierto lo que ella dice, ¿no? Yo creo que es cierto porque sensiblemente en los últimos años se ha dejado de investigar. Hay mucha información, hay nuevas tecnologías que nos permiten una serie de cosas, pero también nos olvidamos que tenemos que investigar los temas, investigarlos en profundidad, como se hace en algunos países, no en todos, porque lo que está pasando en Bolivia está pasando en otros países también, que no se investiga porque hay demasiada información y entonces sale algo, dura unas horas y ya hay nuevas cosas. Y entonces, en lugar de dedicarse a eso, y en eso hay que reconocer que don Gabriel García Márquez tuvo mucha razón al crear la Fundación para el Periodismo que funciona en Cartagena y dio lugar a un impulso muy grande a que se hagan crónicas. Y se han formado en estos últimos años periodistas de toda la región que trabajan en crónicas periodísticas que tratan de llegar al fondo, lo que nos reclamaba Amparo. ¿Cuánta información en un día llegará a una mesa de redacción de un periódico, medio de comunicación? Bueno, o sea, de la información que llega y que puede llegar de diferentes formas, ¿no? A través de Face, a través de WhatsApp. Las agencias de noticias han tenido que cambiar un poco su estilo de trabajo porque lo que antes ellos mandaban como primicia, hoy en día se sabe ese minuto. Nace un muchachito ahí en Inglaterra y a los 30 segundos ya se
conoce la historia de su tatarabuela, ¿no? Y se sabe todo. O se mete un golazo en Liverpool al Barça y todo el mundo comenta de lo que ha ocurrido. Pero hay que llegar a la profundidad de los hechos y sobre todo en la situación que está viviendo Antes el Bolivia. periodista era la persona que iba al hecho y recolectaba los datos para hacer una pieza informativa. Exactamente. Ahora las redes sociales se adelantan a eso. Dicen que el papel del periodista ahora es más ser filtro de esa información real para ofrecerle a la gente información comprobada. Exactamente. Ahora, sensiblemente tenemos más de 35 carreras de comunicación que están formando, no cientos, miles de futuros comunicadores, de los cuales muy pocos piensan en el periodismo, están pensando en otras cosas. Pero yo creo que es urgente que los periodistas y los medios, ahora también hay que decir, los medios en muchos casos no ofrecen las condiciones a sus periodistas para que hagan su trabajo. Y vemos que hay periodistas que tienen que cubrir 4 o 5 fuentes. Entonces están correteando por algo muy superficial, por titulares y un lead, y nada más. Y nos hace falta un periodismo en profundidad. ¿Y en qué condiciones están los periodistas haciendo eso? Yo creo que sensiblemente en malas condiciones. Se está pagando mal, no se está pagando lo que corresponde. En muchos casos, y no sé si en la ciudad de La Paz, pero en el interior, uno se entera, acabo de estar en Trinidad, donde hay unas 7 canales de televisión, muchas radios, 2 periódicos, ¿no? Pero lo que dice hay los periodistas que en muchos casos tienen que buscar ellos la publicidad para ganar en base a la publicidad. Y el rato que un periodista tiene que buscar publicidad, o sea, ¿qué va a investigar? ¿De qué se va a ocupar? Con estas condiciones, ser periodista no parece ser una buena elección para tener al menos una vida. Sensiblemente no, y creo que vale la pena hoy, que es Día del Periodista, recordar que nuestra profesión es una profesión muy riesgosa. El año pasado se han asesinado a 80 periodistas en el mundo. Hay más de 360 periodistas detenidos y hay 60 periodistas secuestrados en países como Siria, Líbano, Yemen y ni qué decir en Turquía. Entonces, y bueno, lo que está pasando en México es un escándalo. Cada semana muere un periodista asesinado. Entonces nuestra profesión sigue siendo sumamente riesgosa, pero eso no quita que siga siendo, como dice y decía don Gabriel García Márquez nuevamente, la profesión más hermosa del mundo. ¿Por qué el poder político, nos odia? Nos ha odiado desde siempre, y venía recordando que la primera ley de imprenta en Bolivia se promulgó en 1826. O sea, desde esa época ya se sabe que la prensa tiene algo que decir que no le gusta al poder. Y es al poder político, al poder económico, al poder religioso y en los últimos años al poder deportivo. Que salen unos escándalos ahí en la FIFA que son periodistas que descubren eso, que son millones, hay mucho dinero en juego, y esto sensiblemente los periodistas que investigan corren riesgo, pero tienen que hacerlo. ¿Qué debería entender la población en torno al trabajo del periodista frente al poder político? Que los periodistas están frente al poder para informar sobre lo que está ocurriendo y que la población, la sociedad, debe saber. ¿Por qué? Porque si la sociedad no está bien informada, cometen errores. O sea, el salir a la calle, en un ejemplo muy simple, salir a la calle cuando se están produciendo manifestaciones o hay deslizamientos lamentables, etcétera, y si los periodistas no informan, la población corre riesgos. Y por otro lado, si los periodistas no informan de hechos de corrupción,
La sociedad queda desinformada y piensa que todo está bien cuando no está bien. En una autocrítica, así como nos las dio Amparo Carvajal, poniéndonos a pensar en los periodistas que se están formando hoy, ¿qué les dirías tú, Ronald? Bueno, les diría que vuelvan a los libros, que dejen las grabadoras, que dejen de pensar que en Google encuentran cualquier cosa y que todo es fácil. No es una profesión fácil, hay que formarse permanentemente, hay mucho que leer, hay que saber por qué estamos el 10 de mayo festejando este día. Hay que recordar que fue el presidente Bush, hace 83 años, que recordando a su vez lo que había hecho don Mariano Melgarejo en 1865, que mandó matar a un periodista, Cirilo Barragán, y a un poeta, Néstor Galindo, por criticar lo que hacía Melgarejo, que Bush establece el Día del Periodista. Tú mencionaste que hay un sinfín de carreras de comunicación, de donde salen los periodistas. ¿Tú crees que haya gente que se anima a estudiar periodismo? Sí, las carreras sí. ¿Qué le dirán a estudiar periodismo tan riesgoso, tan mal pagado? Pero bueno, en algunos casos hay, sobre todo, hay que decir, el sexo femenino que cree que va a aparecer en pantallas y que le va a ir muy bien por hacer algunas presentaciones, esos shows. Bueno, ¿tú crees que por llenos. mostrarse en pantalla solamente? ¿Ah? Un grupo de estudiantes yo creo que sí. Hay un grupo reducido que por herencia familiar, porque el papá fue periodista, porque el tío fue periodista y le contaba lo que hacía en su época. Pero de esas épocas a ahora ha cambiado mucho. Pero ¿tú no crees que hay gente que esté enamorada del periodismo, Ronald? Yo creo que sí, yo creo que hay algunos que sí. Dice, yo quiero estar en los lugares donde nadie está cubriendo la noticia, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Por qué te pregunto esto? Porque después de esta última pausa en el programa, me voy a dedicarle un minutito a algunos muchachos que decidieron estudiar periodismo. Que dicen, yo me meto a periodismo, no a comunicación, a periodismo. ¿Ah? Y traen una sorpresa adicional. ¿Cuál será esa? Enseguida, por favor. Chiquitita nuestra pausa comercial y volvemos enseguida, no se vaya. Yo le preguntaba a Ronald Greve, el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, la máxima instancia representativa de los periodistas en el país. ¿Puedes creer que hay gente que quiere estudiar periodismo, sí, Ronald, en todas las condiciones en las cuales nosotros trabajamos? Exactamente. Bueno, a nosotros ya como que no nos queda otra, o sea, tenemos que ya hemos elegido, estamos metidos y tenemos que seguir para adelante. Pero hay gente que tiene la opción y dice, yo quiero ser periodista. Y sabes una cosa, Ronald, en el profundo agradecimiento que tiene la gente hacia ti, escogemos hoy invitarte a este programa y ser parte de una idea que tiene la Universidad Franz Tamayo. Te voy a presentar a un alumno de la carrera de periodismo, mira, no de comunicación, de periodismo. Bueno, licenciado, es un gusto conocerlo. Mi nombre es Edgar Eduardo Monroy Montesinos, estudiante de la carrera de periodismo de la Universidad Privada Franz Tamayo. Y en este hermoso día del periodista quisiera entregarle un pequeño reconocimiento que fue nacida la idea de nosotros, los estudiantes, y se la hago acá presente. Y no solo quisiera hacer este reconocimiento a usted, sino también al licenciado John Arandia. A mí también, perdón, muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Ah? Agradezco a ustedes por ser los periodistas que nos informan, que son los ojos de los que no pueden ver y los oídos de los que no pueden escuchar. Son los que llevan la información día a día. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Por qué estudias periodismo? A mí, en lo personal, me gusta el periodismo, me apasiona investigar, cobertura, fuentes de información. Es un mundo amplio, hermoso, y lo mejor de todo es que a mí no me gusta estar encerrado en una oficina. Me gusta moverme de un lado a otro, buscar la información, conseguir la información. ¿Qué tal esa Ronald? A ver, no sé ¿cómo ves tú esto? Es decir, hay locos que quieren estudiar periodismo. Me parece muy bien, porque nuestra profesión
va a continuar a pesar de las nuevas tecnologías, porque no nos van a poner un robot en lugar de una persona que tenga que corretear. Pero qué lindo, qué lindo. Excelente. Qué lindo excelente. que haya gente que quiera entrar a esto, pero realmente con pasión, que esa es la diferencia que marca. Eso es lo importante. No por mostrarse en televisión No, más. eso es lo importante. ¿No? ¿Y has hecho coberturas tú, no? Uf, demasiadas, licenciado. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal te ha ido? Es muy hermoso. Siento que realmente escogí una carrera bastante hermosa, bastante bella, apasionante. ¿Qué es un lead? Un lead, el resumen de la noticia, lo que se quiere mostrar de la noticia. ¿Y cómo se arma un lead? Simplemente hay que formularnos 5 preguntitas. El qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Muy bien. Bueno, pasó el examen. ¿Qué más te puedo decir? Exactamente. Pasó el examen. Muy Mira, bien. vienes con chaleco de prensa. ¿Ah? Qué lindo. A ver, mostrar, dice aquí Unifrance, internacionalízate, date la vuelta un ratito, por favor. Mira. Ah, perfecto. Están ya. ¿Y La qué dice? prensa. Tienes una credencial, incluso, a ver si la podemos mostrar. Dice, esta credencial dice, estudiante Edgar Eduardo Montesino, o Monroy Montesinos, tiene tu, no sé si tu carnet, dice Unifrance, internacionalízate, ya que dice, se arroga a las autoridades regionales, departamentales, municipales del Estado plurinacional, colaborar al estudiante portador de la siguiente credencial para que pueda realizar la cobertura periodística que requiere a fin de poder realizar sus trabajos prácticos en las carreras de periodismo. Mira. Ronald, tú eres el maestro, nosotros somos alumnos tuyos. Él también era mi catedrático, lo confieso el día de hoy. Hace algunos años. ¿Quieres decirnos algo como estudiantes? No, bueno, que sigan adelante, pero que se ocupen de buscar los libros correctos. Acaban de sacar unos libros sobre lo que escribía como periodista Gabriel García Márquez. Lean a García Márquez, lean a Caparos, el periodista argentino, lean a periodistas de otros países que escriben, a Omar Rincón, colombiano. O sea, hay periodistas que tienen que ser leídos y que sensiblemente muchos de esos libros no llegan al país, pero hay que buscarlos porque ahí está la esencia de lo que se debe hacer. Felicidades, Ronald, felicidades. A ti, Joe. Gracias por representarnos en la Asociación Nacional de Periodistas. Sí. Edgar, bienvenido a este mundo. Muchas bienvenido gracias, a este mundo del licenciado. periodismo, mira. Sí. Y a usted, muchísimas gracias. ¿Sabe por qué? Porque sin el aguante que usted nos tiene, sin el soporte que nos da como población, nosotros tampoco podríamos ejercer esta noble profesión de periodistas. A quien realmente debemos agradecer todos estos años es a usted, que tiene la paciencia de escucharnos, de creernos. Y créame que desde esta palestra nos esforzamos todos los días por ser lo más objetivos posibles y tratar de llegar a esa gran verdad que todo el mundo quiere. Muchísimas gracias por sus aplausos, pero sobre todo por sus críticas constructivas que nos ayudan a ser mejor. Feliz día a todos los colegas periodistas del país y del mundo. Gracias, Ronald, por venir. Un abrazo. Muchas felicidades. Gracias, colega. No hay de qué, licenciado. Muchas Un abrazo. gracias y felicidades a todos los periodistas que están viendo este hermoso canal. Vamos ya al final, amigos. Un abrazo y hasta el lunes 10 y 10.